Muy buenas tardes y buen domingo, tercero del tiempo de Adviento, acercándonos ya a la fiesta de la Navidad. Nuestra oración de hoy la vamos a hacer leyendo un pasaje del comienzo del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿A un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Ya el domingo pasado el Evangelio nos ponía delante de Juan el Bautista, entre las multitudes, anunciando la llegada del Mesías, denunciando el pecado y llamando a la conversión y denunciando particularmente algunos grupos religiosos que se acercaban allí. Ustedes recordarán, raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? Anunciando que la llegada es de juicio, que la raíz de los árboles está ya dispuesta para ser achada, de aquellos árboles que no dan fruto, el que viene entonces a terminar definitivamente con el pecado y con los pecadores. Juan el Bautista anuncia, y como hemos visto, y el mismo Jesús lo presenta, no queda mucho más para decir después de las palabras de Jesús para presentar al Bautista, pero sí esto de haber consagrado su vida a ese anuncio, su austeridad de vida, su vestimenta, el modo como vive, la transparencia y la valentía con la que anuncia y denuncia, bautiza a Jesús, ve descender el Espíritu, escucha la voz del Padre, anuncia que ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, aquel que consagró, digo, toda su vida, y en esto me gusta compararlo con la Virgen, a la Virgen le cambia la vida el día de la Anunciación y le cambia para siempre, al punto de que en la Virgen no hay otra cosa más importante en su vida que hacer presente a Jesús en el mundo. No podría decir, en Juan Bautista pasa el mismo. Su vida es señalar al Mesías y después ir como apagándose o desapareciendo. Lo vemos hoy en una situación tan diferente. No son las multitudes en el desierto escuchando su predicación, está solo en la cárcel. Y es él el que escucha noticias de lo que Jesús está haciendo. Y entonces, por lo menos está confundido, porque si está esperando ese Mesías que viene a acabar con los pecadores, no es eso lo que está pasando. Jesús se junta con los pecadores, va a comer en casa de los impuros, dialoga con los fariseos, con los saduceos, a quienes Juan el Bautista criticaba. Está obrando de una manera que no es la que Juan el Bautista esperaba. Y entonces hace lo que hay que hacer. Cuando tenemos dificultades, dudas, cuando no entendemos, hay que preguntarle a Jesús. Entonces Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle al mismo Jesús y Jesús le responde no directamente, sino a través de la palabra de Dios. Jesús lo invita al Bautista a descubrir en las promesas que también la salvación iba a venir de este modo. Y entonces cita a Isaías, quienes tenemos la suerte de compartir la Eucaristía todos los días o de leer las lecturas de la misa todos los días, venimos escuchando ya estas cosas de Isaías, como las que nos trae también la primera lectura de este domingo. La vez pasada hablaba de la paz que se iba a generar, la convivencia entre los animales históricamente adversarios y enemigos, ¿no?
y hoy se habla de la gloria del Líbano, del poder, de la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. El tullido saltará como un ciervo, la lengua de los mudos gritará de júbilo. En fin, eh, algo muy semejante a lo que está diciendo Jesús ahora, sacado del mismo profeta. Entonces Juan el Bautista tiene que hacer, yo diría, en la cárcel un proceso de conversión. Y yo lo digo con cierta ironía, tiene que cambiar de religión. La religión que heredó, que aprendió y que estaba transmitiendo, se encuentra ahora con un Mesías que no es un sacerdote, no es una autoridad al estilo del gran rey David, como algunos esperaban, no es nada de lo que esperaban. Es un Dios interviniendo en el mundo de los marginados, es un Dios que salva metiéndose en las heridas de la humanidad y sanando. Este es el Mesías. Y ahí Jesús advierte, porque va a terminar esto con la cruz, advierte que su vida puede ser un escándalo, un tropiezo. Bienaventurado aquel para quien eso no sea motivo de escándalo. Y Juan el Bautista tiene que transformarse y nos enseña entonces ese camino para cuando tenemos momentos de oscuridad, de incomprensión, que le queremos preguntar a Jesús: Señor, ¿sos vos eh, el que tiene que intervenir en mi vida? ¿Sos vos el enviado de Dios de alguna manera o de otra manera? ¿Estás presente realmente en nuestra vida? Acudir a Jesús mismo directamente, acudir a la palabra de Dios que nos habla de las promesas y que nos habla precisamente de la presencia de Dios en nuestra vida. Conscientes de que a veces se nos va a hacer difícil, se lo hizo difícil, le fue difícil a Juan el Bautista, le fue difícil a Jesús, lo hemos escuchado a Jesús en la cruz decirle al Padre: ¿por qué me abandonaste? Entonces una invitación en este tiempo tan cerquita de la Navidad, como decía, a disponernos a esas presencias de Jesús que no siempre van a ser como nosotros esperamos. Que tenemos que dejar, como decía un autor, dejar a Dios ser Dios. Dejémoslo a Jesús que sea Él en nuestra vida y que seamos capaces cada día de transformar nuestro pensamiento, nuestro corazón a la luz de lo que Él nos va enseñando. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.